Hola hermanos y amigos, bienvenidos. Es nuevamente un gran gozo y una gran alegría que podamos estar otro domingo más juntos para adorar a Dios, para poder cantar canciones, meditar en su palabra y también para poder estar orando juntos. Así que vamos a comenzar entonces este tiempo de adoración virtual a través de la lectura de la palabra, así que vamos a leer en este caso Salmo 100. Los invito a que puedan buscar en sus Biblias. Salmo 100 es la lectura inicial que vamos a estar teniendo. Dice la palabra de Dios en Salmo 100. Aclamad con júbilo al Señor, toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén, que Dios bendiga su palabra. Vamos entonces a tener una oración y luego pasamos a los motivos de oración en los cuales podemos estar orando en grupos y después sí compartimos un tiempo de canciones juntos. Oramos al Señor. Padre Santo, te doy gracias por este tiempo que podemos estar orando, que podemos estar compartiendo la adoración juntos, este tiempo en tu palabra también, que es precioso. Señor, te ruego que perdones nuestros pecados. Queremos venir delante de tu presencia, Señor, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, para recibir, Señor, la palabra que puede salvar nuestras almas, la palabra que puede santificarnos, Señor, que tiene poder, porque es tu palabra, Señor, poderosa, que obra en la vida, Señor, de los creyentes, en la vida de las personas, y guía al arrepentimiento. Y en este momento, Señor, queremos adorarte a través de eso, a través de confesar nuestros pecados, pedirte perdón, Señor, por nuestras ofensas, y que tú seas glorificado, Señor, en medio de tu pueblo, un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que busca adorarte con sinceridad. Señor, una iglesia, una comunidad de creyentes que busca servirte con corazones limpios, adorarte porque tú eres un Dios perdonador, tú eres un Dios que nos ha salvado de nuestra vana manera de vivir, de nuestros pecados, para que hoy vivamos para la justicia. Señor, te damos gracias por la obra santificadora de Cristo en nuestras vidas y por la salvación tan grande que tenemos en Cristo. Señor, nuestra confesión termina en una adoración, Padre. Nuestra oración de confesión termina en una oración de adoración, porque exaltamos tu santo nombre y tu palabra, Señor, dice claramente que en ti hay perdón para que seas temido. Señor, y te honramos y te adoramos en esta noche. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a estar concentrados para escuchar tu palabra, para poder adorarte. En el nombre santo de Jesús, te adoramos y te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a estar orando por los motivos que se proyectan en la pantalla y luego entonces sí, cantamos alabanzas juntos.
Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de bondad y amor, te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da, lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, exaltar tu gracia eterna debe cada corazón.
hasta aquí me has traído, tú mi fiel ayudador. Mi esperanza está contigo, en tu casa, mi Señor. Cuando eras su enemigo, Jesús vino y me buscó para rescatar mi alma, con su sangre me compró. Oh, de tu abundante gracia, cada día soy deudor, que la fuerza de esa gracia ancle en ti mi corazón. Pronto andar lejos de Cristo y alejarme de mi Dios. He aquí mi corazón, Dios, hazlo tuyo, oh Señor. Una más. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te
Muy buenas tardes, hermanos, amados hermanos y amigos. Estamos en la carta de Santiago, vamos a continuar allí. Les invito a ir al capítulo 5. Vamos a ir nuevamente a la misma porción, pero en esta oportunidad para considerar una parte del párrafo que nos quedó del domingo anterior, el versículo 17 y 18. Pero vamos a leer en la palabra de Dios desde el versículo 16. Santiago, capítulo 5, versículo 16 al 18. Dice la palabra de Dios: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Te invito a que cierres tus ojos por un momento y ores al Señor para que esta palabra pueda ser vivida por la iglesia, por nosotros. Así que te pido que tomes unos segundos en tu corazón y ores al Señor. Y Señor, añado a las oraciones de mis hermanos, rogándote a ti, Señor, que por favor me ayudes a poder comunicar de forma clara para tu iglesia y para quien necesite oír esta palabra, la exposición de este pasaje. Te pido que la uses a tu palabra y me uses como un vocero para explicarla, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. En el último sermón hice una pausa para explicar qué significa allí en el versículo 16 el justo. ¿Qué significa ser un justo? Porque dice aquí que la oración del justo es eficaz. No dice que la oración hecha por cualquier persona es eficaz, sino la oración del justo es eficaz y puede lograr mucho. Ser justo, expliqué, que no es una condición natural que uno adquiere. Nadie nace justo. Todo lo contrario, desde la caída en el Edén, Génesis capítulo 3, la humanidad entera, todos los seres humanos nacemos injustos, pecadores. Es por la gracia de Dios y por los méritos de Cristo Jesús aplicado al pecador que se arrepiente, que uno llega a ser declarado justo. La justificación por la fe es una de esas grandes doctrinas de la Reforma. En una época de oscuridad bíblica, esta doctrina salió a la superficie y mucha gente descubrió que no era por medio de la iglesia ni de sus propias obras que uno se convertía en justo delante de Dios, sino que era por medio de Jesucristo. Solo por medio de Jesucristo, solo por gracia, solo por fe. Y digo esto, hermanos, porque muchas personas, lamentablemente, yo creo que es una ceguera natural, pecaminosa de los seres humanos, que se consideran a sí mismos, se consideran a sí mismas justas. Las personas se ven en el reflejo de su propia opinión
a sí mismos conforme a sus estándares y sus obras y sus experiencias y cómo han sido tratados y bueno, ponen todo eso en la balanza y se califican a sí mismos como personas justas. No lo dicen en esos términos, pero lo dicen quizás de esta forma: yo no soy tan malo, yo creo ser una persona buena, teniendo chances inclusive para entrar en la gloria de Dios. Básicamente no entienden su condición delante del trono de justicia de Dios. Lo que quiero resaltar es que la única forma para entrar a la presencia de un Dios justo, perfectamente justo y santo, es por medio de la justicia de Jesucristo. Ninguna persona es justa en sí misma. Por lo tanto, lo que este pasaje nos indica es que la oración del justo y solo la oración del justo en Cristo, es decir, una persona justificada en Cristo, puede acceder a la presencia del Señor. Y digo esto porque la oración ha sido reducida simplemente a un hábito saludable, una práctica antiestrés, como la gimnasia o el yoga, y lo recomiendan. Recomiendan hacer oración como si la oración fuese posible, es decir, la oración al Dios verdadero fuese posible, accesible a todas las personas. En realidad, el pecador que no fue revestido por la justicia de Jesucristo no puede acceder al trono de Dios. Solo aquel que dejó de lado su propia justicia y acudió a Jesucristo para ser perdonado y ser aceptado en los méritos de Él, es que esa persona puede orar y ser oído por el Señor. Martín Lutero dijo: he desistido a la idea de que hay calidad alguna en mi corazón. Yo simplemente me aferro a Cristo y digo: Él es mi justicia. Esa convicción nace de haber entendido las Escrituras, de haber entendido el mensaje del Evangelio, haber entendido mi propia condición y haber entendido que la justicia que Dios requiere brota del Calvario, brota por medio del sacrificio de Cristo, y que yo solo me apropio de esa justicia por medio de la fe, y acudo en humildad al Cristo resucitado de los muertos como mi Salvador, mi justicia, mi Señor. Entonces, esa persona, y solo esa persona, ese justo que menciona aquí Santiago, puede orar, y esa clase de oración puede lograr mucho. Dice aquí: la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Creo con una profunda intencionalidad que Santiago eligió, si ustedes observan, un creyente del Antiguo Testamento para ilustrar este concepto de una oración eficaz. Santiago eligió justamente a Elías. ¿Por qué elegir a Elías entre tantas personas que podría haber elegido? Podría haber elegido a Daniel, quien sin duda fue un hombre ejemplar en su vida de oración. Podría haber elegido a Josué, casi con una conducta intachable. Podría haber elegido a Moisés, casi con un legajo impresionante, un hombre que vivía en la presencia del Señor. Pero no, Santiago elige a Elías. Y Elías era considerado por los judíos de la época de Santiago como un superprofeta. Sería el que abra el camino para la llegada del Mesías. Lo dice Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Elías era considerado un gran profeta con poderes extraordinarios. Los 4 evangelios lo mencionan a Elías.
Pero ¿en qué sentido Santiago lo presenta como ejemplo a Elías? Bueno, el mismo pasaje indica la razón, y no es por su rol en la venida de Cristo, ni por sus milagros. Observen cómo Santiago lo toma al modelo o al ejemplo de Elías. Dice la Escritura, era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. El escritor se identifica junto con sus lectores, es decir, se incluye y se identifica con Elías. Y la expresión significa que Elías era de los mismos sentimientos, afectado por las mismas cosas. En un sentido, todos somos Elías en relación a la oración. Ahora, hay un paralelo entre las circunstancias de Elías y la de los lectores originales, es decir, los receptores de esta carta. Yo pienso que sí. Y luego podríamos hacer alguna implicación para nuestros tiempos, pero me preguntaba cuáles eran esos paralelos. Bueno, en primer lugar, tiempo de necesidades. Sí, claro, hambre y sequía. En el tiempo de Santiago, sin dudas, era un tiempo de muchas necesidades. Tiempo de injusticia, sí, claro. El rey perverso Acab y su malvada esposa Jezabel gobernaban. En el caso de Santiago, indudablemente un tiempo de mucha injusticia. Tiempo de desánimo, obviamente. Elías fue abrumado y entró inclusive en una profunda depresión. Y muchos de estos lectores estaban luchando con el desánimo a causa de la injusticia. Tiempo de idolatría, también. El culto a Baal, enquistado en el mismo corazón del pueblo. Idolatría en el entorno de la sociedad a la cual escribe Santiago. Tiempo de confrontación, sí. Elías tuvo que levantar su voz contra los falsos maestros, contra el pueblo inclusive, que estaba dividido, y me llama la atención que es un problema también en esta epístola, el doble ánimo. En Primera de Reyes 18:21 dice, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Tiempo de confrontación, tiempo de gente con doble ánimo, tiempo de temor también. Sí, claro, Elías escapó, entró en pánico. Ustedes saben que aún en el día de hoy entendemos que muchas personas sufren de pánico. Elías sufrió un ataque de pánico, podríamos decir. El tiempo de Elías tiene muchas similitudes con el tiempo de la carta de Santiago. Y creo no equivocarme que tiene algunos aspectos en común con nuestro tiempo. La pregunta que quiero que nos hagamos y podamos responder a medida que desarrollamos este pasaje es, ¿qué hago en tiempos así? Temor, desánimo, un entorno injusto, amenazas, necesidades. ¿Qué hago? Bueno, hay dos cosas prácticas por hacer. En primer lugar, versículo 17 y 18, orar fervientemente apoyado en la palabra de Dios. Alguien puede estar pensando, pastor, eso no es nada nuevo, el énfasis lo vemos en toda la Biblia, la oración y la palabra de Dios. Bueno, yo diría que en toda la Escritura se nos amonesta a estas dos cosas porque lo olvidamos muy fácilmente cuando estamos en esa atmósfera de pruebas.
Dice el versículo 17, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Primera de Reyes 17:1 dice, entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey Acab, vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. ¿Se imaginan esta situación? Ir al malvado, poderoso rey Acab y decirle esto, que iba a venir una sequía y que no iba a llover sino por su palabra. Esa sí era una forma de ganarse un enemigo, y no cualquier enemigo, sino el hombre más poderoso de Israel, ponérselo en contra. Elías era un profeta comisionado por Dios para enfrentar al rey judío y profetizar que vendría un juicio a causa del pecado del rey y de todos sus súbditos. El juicio era la sequía conforme a las maldiciones del pacto. Levítico 26 habla de que Dios iba a hacer que por el pecado de la nación el cielo se iba a convertir de bronce en cuanto a que no iba a llover y la sequía iba a arruinar la economía del pueblo. Así que tenemos a Elías orando conforme a la palabra de Dios. En Reyes no nos dice que oró, pero asumimos que oró, y por Santiago confirmamos que oró. En Reyes nos dice solamente que enfrenta al rey y proclama el juicio. Pero la expresión que Santiago nos dice aquí, oró fervientemente, indica que se presentó al rey con un arma, una única arma, que fue la oración. Esa es la idea. Literalmente no tiene mucho sentido para nosotros, pero significa que Elías oró orando. Literalmente significa eso, oró orando, pero la traducción es correcta. Oró fervientemente, eso es lo que significa. Comunica la idea de la intensidad con la cual oró. Ilustrando lo anteriormente dicho, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. La idea es orar, orando, es decir, la única arma que tenemos para usar en esta situación es la oración, el acceso a Dios. Y Elías oró. ¿Cómo debo actuar en tiempos de pruebas? Bueno, la escritura nos dice en Primera de Reyes 18 que Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo, puso el rostro entre las rodillas y dijo, ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver si llovía o si se asomaba la tormenta. La 7ª vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube, pero es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó, ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Como se dan cuenta, al leer en Reyes, Elías oró postrado, parecía que no pasaba nada. ¿Le suena familiar esto? ¿Le suena familiar orar y no pasa nada?
Debo orar así, fervientemente, apoyado en la palabra de Dios, aunque no pase nada. El contexto habla de la oración por mis hermanos, ¿recuerdan? El campo de batalla es las pruebas de afuera, las tentaciones de adentro. Elías luchaba con el pecado reinando, pero también luchaba con sus propias luchas, pero aún oró fervientemente. Y por 7 veces le pidió a su criado que observara si Dios estaba respondiendo o no sus oraciones. Orar fervientemente significa que yo oro confiando en lo que Dios ha prometido, aunque en apariencia no esté pasando nada. En segundo lugar, ora a pesar de tus limitaciones. Ora y permanece fiel. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró. Amados, algo para destacar es que Elías, en medio de esa batalla, él estaba del lado correcto de la batalla. Él se había colocado del lado de Dios en este campo de batalla. Elías era un hombre como nosotros, dice el pasaje, pero era un hombre en el camino angosto, junto a Dios, no con Baal. Casi todos los hombres de su tiempo estaban del lado del error, del lado del pecado, del lado de Baal, del lado de lo popular, del lado de la idolatría, del lado del rey, de Jezabel. Este hombre era como nosotros, pero del lado correcto. Es decir, que su desempeño fue solitario. Cuando alguien se pone del lado de Dios, probablemente sufra como Elías, la soledad, y tenga que sobrevivir enfocándose solo en Dios y permaneciendo en oración. Elías, en medio de su ministerio, hermanos, entró en un desánimo profundo y Dios lo tuvo que asistir con su amor de una forma preciosa. Y Dios lo hará también con nosotros. Elías era como nosotros. Su desempeño fue solitario y también sufrió el desánimo. Y Dios no lo destruyó por desanimarse. Todo lo contrario, lo animó. Era un hombre como nosotros. Cuando ya sabía que Dios haría llover, cuando ya había anunciado inclusive al rey que Dios haría llover, no obstante, piensen en esto, envió 7 veces a su ayudante a mirar el clima. ¿No se identifican con Elías? ¿No pueden identificarse con este hombre? Sabemos, confiamos, pero a la vez luchamos con el tiempo de Dios. Elías sabía que Dios haría llover, pero aún así luchaba con la ansiedad 7 veces. Y a la 7ª vez, el criado vino y le dijo: hay una pequeña nube del tamaño de una mano. Somos como Elías. Lo bueno es que Dios no es como nosotros. Y aquí se encuentra el tesoro de esta exhortación, hermanos. Elías era un hombre como nosotros. Dios contestó a su oración. Por lo tanto, también contestará las nuestras. Otra vez, Elías era como nosotros, con las mismas debilidades, y Dios contestó su oración. Por lo tanto, también contestará su oración y mi oración.
¿Lucharemos con la ansiedad? Sí, probablemente sí, pero Dios es fiel a sí mismo y a su palabra. En tiempo de pruebas, ora así, fervorosamente, fervientemente como Elías. Porque dice la Escritura, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ora por tu propia fidelidad y ora por la fidelidad de tus hermanos. Amén. ¿Orarás así? ¿Oraremos así? ¿Subestimaremos el valor de la oración? ¿O seguiremos lo que indica la palabra de Dios? La palabra de Dios le da un valor a la oración impresionante. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Confiaremos en lo que Dios nos ha revelado acerca de la oración? ¿Practicaremos este tipo de oración fervorosa? ¿Oraremos orando? Es decir, ¿usaremos esta única arma conforme al poder que Dios le ha asignado? Dios nos ayuda, hermanos. Oremos unos por otros. Somos tan débiles. Ore por mí. Yo oro por usted. Oremos unos por otros. Combatamos el pecado. Combatamos en oración esta tendencia a desanimarnos, a temer, a deprimirnos, en este ambiente de tantas necesidades. Oremos unos por otros. ¿Amén? ¿Lo haremos? Vamos a orar. Querido Padre, nos animas por el ejemplo de Elías a que confiemos. Y gracias por tu paciencia, Señor, porque aún confiando, seguimos luchando con nuestra ansiedad, Padre. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y por tus promesas. Gracias por oírnos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, Señor, por asignarnos un lugar de tanto privilegio en el centro mismo de tu trono, para oírnos, esta audiencia que cada santo tiene cuando ora, el tener tus oídos y tu atención. ¡Qué privilegio, Padre! Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.